Hola queridas alumnas, ¿cómo están? Bueno, este video está pensado para completar los temas que restaban ver de la clase 2. Puntualmente, implantes y el uso de aditivos. Tal como vimos en el encuentro anterior, los implantes son psicoformas, así como el tornado, como otras que también hemos usado en otras ocasiones, pero en este caso es una psicoforma que vamos a adherir al cuerpo astral del paciente en el intento de ayudarlo a que pueda regenerarse, a que pueda bajar los niveles de dolor, a que pueda configurarse para la curación mucho más rápido, ¿sí? Básicamente lo que vamos a intentar con el implante es eso, de alguna manera programar la regeneración y colaborar con el alivio del dolor. Como vemos aquí en la plaquita, los resultados posibles en el uso del implante, en la mayoría de los casos va a significar una disminución o la erradicación completa del dolor. Como ya les había mencionado en otras ocasiones, quizá estos efectos no se vean al primer intento, sino que hay un efecto acumulativo. Lo mismo que ocurriría, por ejemplo, con las medicinas convencionales, ¿sí? Es muy difícil tener resultados con la primera dosis. En este caso pasaría algo similar. En la primera aplicación puede ser que se vea una disminución del dolor o quizá hacia la segunda o la tercera. Otros resultados posibles, que en realidad es el resultado al que aspiramos, ¿no es cierto? El resultado más esperable es mejorar los tiempos de la regeneración del tejido que se haya dañado. Algo que no dije en un comienzo es que los implantes están pensados para trabajar en los tejidos duros, en huesos y también en articulaciones, a diferencia de lo que ocurría con la telepatía curativa. Así como digo esto, también tendría que aclarar que los mejores resultados estadísticamente se han logrado cuando se combinaban ambas técnicas. Por un lado, la telepatía curativa, trabajando directamente sobre la regeneración de los órganos astrales, y después, a posterior, la aplicación de la técnica del implante. Es importante aclarar que nosotros en esta instancia obviamente no estamos creando un implante como podría ser un implante físico y convencional, ¿no es cierto?, material, sino que estamos actuando sobre el cuerpo astral, sobre la contraparte astral de cada órgano o de cada sector del cuerpo físico. Entonces, para crear el implante, lo que vamos a hacer, al igual que en el caso de la telepatía curativa, es entrar en un estado de relajación muy profunda, que es el nivel alfa. Vamos a acompañar también a que nuestro paciente pueda llegar a ese mismo estado. Para eso bastará con hacer 2 o 3 respiraciones profundas, con ir ordenando que cada músculo del cuerpo se vaya relajando consecutivamente, comenzando desde la cabeza hacia los pies. Y una vez que estamos en ese estado, vamos a pasar a aplicar la técnica. Lo que vamos a hacer en ese caso es visualizar que a ambos lados del hueso dañado, aquí por ejemplo les coloqué un fémur, el fémur derecho, un hueso de la pierna, que podemos pensar imaginariamente que se ha quebrado, fisurado. En ese caso vamos a colocar mentalmente 2 varas de platino. Esas varas de platino que van a estar abrazando al hueso original, las vamos a sujetar con pequeñas abrazaderas. Y finalmente a toda esa zona la vamos a cubrir con microesferas de silicona, que las podemos visualizar como si fuese un spray, una espuma o algo así, que va a cubrir todo, va a cubrir el andamiaje que acabamos de armar, esa especie de tutores
que colocamos sobre el hueso y va a cubrir también el hueso original. Una vez que vemos todos estos componentes colocados en la zona dañada, el paso posterior va a ser colocar nuestras manos reales, físicas, sobre la zona, transmitir un shock de energía potente con ambas manos y en simultáneo vamos a visualizar que todos estos componentes que nosotros agregamos toman la forma del hueso original, pero sano, con el tejido sano, homogéneo, brillante. Una vez que logramos eso, salimos de la conexión con el paciente, volvemos a tomar contacto con el cuerpo y proseguimos con el resto de la armonización. Ya para ese entonces digamos que la técnica estaría concluida. Seguiríamos con el resto del protocolo. Así que bueno, esto sería la teoría y la técnica del implante. El siguiente tema que nos había quedado pendientes, como mencionaba al comienzo, era el uso de aditivos. Bien. Cuando hablamos de aditivos, nos estamos refiriendo a un aporte que hacemos nosotros, es una creación de nuestra memoria, de los registros de nuestra memoria. Son energías que a partir de la concentración y de la voluntad podemos producir. Es lo que habíamos aprendido en la primera clase como telepatía curativa. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que producimos energías? Básicamente, como les mencionaba en la clase anterior, nosotros sabemos que el aura cambia de color cuando pensamos o sentimos determinadas cosas. Por ejemplo, una persona enamorada pensando en su ser amado va a tener irrupciones de color rosado en todo el aura, de la misma manera que una persona que tiene miedo va a experimentar una expresión de colores grises que van a tomar casi por completo el aura, ¿no? ¿Por qué esos diferentes colores? Bueno, básicamente porque hay diferentes energías. Cada energía tiene un color predominante. De alguna manera eso demuestra que las energías que interactúan en nuestra aura no son homogéneas, ¿bien? No es un solo tipo de energía, sino que hay una multiplicidad de frecuencias y que cada elemento en realidad tiene una frecuencia específica que le corresponde. Por eso cada emoción tiene un color y no dos. Cada vez que vemos en un aura un color rosado, sabemos que lo que la persona está sintiendo en ese momento es amor y no otro sentimiento u otro tipo de pensamiento. Esa es una de las razones, una de las pruebas que tenemos con respecto a cómo el ser humano puede producir, como si fuese una gran usina, un gran dínamo, distintos tipos de energías de acuerdo a los elementos en los que se concentra. Otra demostración que tenemos al respecto nos las presentó el señor que muestro aquí en la plaquita, el doctor Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto en el siglo pasado, ya hacia fines del 1990 y tantos, no recuerdo exactamente ahora el año, llevó adelante una investigación muy interesante con respecto a cómo el pensamiento puede influir en la organización de las moléculas del agua. Hay un video en internet, en YouTube particularmente, muy interesante que se llama El secreto oculto del agua, donde explican toda la investigación de Masaru Emoto.
Y básicamente lo que él descubrió es que cuando uno tiene un pensamiento positivo, eso tiene un efecto organizante en las moléculas de agua, creando unos cristales hermosos, mientras que los pensamientos negativos tienen un efecto totalmente perturbador, desorganizante, creando cristales totalmente deformes, inarmónicos. Podemos ver en la placa, por ejemplo, lo que puede crear el amor y lo que puede crear una frase como te mataré, ¿sí? Donde prácticamente los cristales están ausentes. ¿Qué nos interesa de todo esto? Básicamente, por un lado, cómo el pensamiento en sus distintas variables puede incidir sobre la materia física, y particularmente al ser su experimento hecho en relación al agua, nos interesa las derivaciones que eso puede presentar en nuestros casos particulares, ¿no? Como seres humanos conformados por 70% de agua. Toda la vida está constituida por el agua, por lo menos la vida biológica. Y sin ir más lejos, nuestro planeta, como gran ser viviente, también tiene 70% de agua. La pregunta es, ¿qué nos podemos hacer nosotros con nuestros pensamientos? En un sentido negativo lo pienso. Y pensándolo en un sentido positivo, también podemos razonar de qué manera podemos configurar esos patrones cuando tenemos pensamientos positivos, curativos, pensamientos orientados a la regeneración. Entonces, bueno, pensando en todos estos elementos teóricos que tenemos a mano, las cosas que se han comprobado, podemos estar seguros de que nos es factible generar distintos tipos de energía y distintos tipos de efectos a partir de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad. Es por eso que podemos crear estos aditivos, estas frecuencias energéticas específicas para utilizarlas tanto en nosotros como en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestros aditivos? Podemos ver en la placa de qué manera la mente del terapeuta actúa sobre el archivo akáshico. El archivo akáshico no es otra cosa que nuestra memoria astral, es un reservorio de todas las experiencias que hemos experimentado a lo largo de todas las encarnaciones, a lo largo de los periodos entre vidas, consciente o inconscientemente. Es un reservorio de todos los elementos, de los registros, mejor dicho, de todos los elementos con los que hemos estado en contacto. Y entonces podemos decir que es una gran base de datos. Cada persona tiene una base de datos singular y diferente a las otras, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos generar esas energías a partir de esa base de datos? Básicamente, produciendo la evocación de ese elemento que nosotros queremos utilizar. Para eso va a bastar con concentrarnos en ese elemento, suponiendo, por ejemplo, que querramos aplicar un proceso de limpieza en un órgano, el elemento que vamos a utilizar puede ser la lavandina y también puede ser la aspirina. Entonces, ¿qué haríamos en tal caso? Básicamente, concentrarnos en el elemento, supongamos la lavandina, evocando su nombre, su aroma, el envase que lo contiene, distintos carriles por donde podamos llegar a conectar con ese elemento, y los vamos a repetir como si fuese un mantra en nuestra mente, ¿sí? Nos vamos a enfocar 100% en ese elemento.
En ese momento lo que vamos a estar haciendo es producir la frecuencia energética de ese elemento, vamos a saturar esa energía, es decir, vamos a crear una masa de energía con esa frecuencia que va a estar disponible para aplicar la técnica que queremos aplicar. ¿Y cómo vamos a aplicar esa técnica? Básicamente con la utilización de la llama centrífuga o el tornado que habíamos aprendido en la primera clase. Es decir, que al crear el tornado, ese tornado va a estar constituido con esta frecuencia específica. Acto seguido lo que vamos a hacer es utilizar ese tornado para limpiar toda la zona que nos interesa armonizar. La particularidad que tiene tanto la lavandina como la aspirina es el efecto potenciador de el efecto potenciador que tiene a la hora de remover las impregnaciones, ¿sí? Lo que hace es aflojarlas con mucha facilidad. Recuerden que las impregnaciones son viscosas, ¿sí? Se adhieren, son pegajosas, son densas. Entonces muchas veces el tornado simple que usábamos en la primera clase necesita demasiado esfuerzo para poder removerlas. Al utilizar estos aditivos, la remoción es casi inmediata. Van a notar una potenciación, digamos, de la técnica tremenda. Después de haber limpiado con la técnica de aditivo de la lavandina, lo que vamos a hacer es colocar algún tipo de sustancia regenerativa o medicinal, ¿sí? Dependiendo de la zona que esté dañada, vamos a recurrir a los elementos que podamos conocer. Supongamos, en el caso de que estuviese funcionando mal el estómago, lo que vamos a hacer es aplicar algún elemento que conozcamos. Puede ser la manzanilla, puede ser la buscapina, cualquiera que conozcan. Lo que van a hacer entonces es concentrarse en ese elemento. El tornado se va a construir, se va a constituir con la frecuencia energética de ese elemento que están evocando, y con el tornado van a impregnar, recorriendo todos los recovecos de este estómago imaginario del que hablábamos, para saturar con esa frecuencia todo el tejido, toda la zona. A diferencia de lo que vamos a hacer con el tornado de limpieza, que básicamente es quitarlo de la misma manera que hacíamos siempre con los tornados, en el caso del tornado regenerativo medicinal, después de impregnar toda la zona, lo vamos a dejar actuando en el lugar, ¿sí? Simplemente vamos a cortar contacto y vamos a dejarlo operando allí. Con eso sería suficiente. Muchas veces les va a ocurrir que los pacientes, cuando se presenten, van a hacer un detalle de su estado, ¿no? Le van a decir por qué fueron, y muchas veces eso tiene que ver con problemas de salud. Van a decirles que tal órgano no le funciona bien, o le duele, o tienen tal problema, pero muchas veces va a ocurrir que no lo van a saber, porque no van a tener síntomas, porque las alteraciones pueden estar al nivel de lo energético y todavía no haber llegado a manifestarse en el plano físico. Entonces siempre tienen que acostumbrarse a hacer un barrido, digamos, en el sentido de un escaneo con el péndulo. Por ahora con el péndulo, después van a tener otras herramientas para ver cómo está emitiendo cada órgano. Es decir, de rigor vamos a revisar siempre cómo emite el estómago, el hígado, el intestino, el vaso, los pulmones, los riñones, el corazón, el cerebro. Y de acuerdo a lo que vayamos descubriendo, vamos a ir aplicando las técnicas de limpieza y de regeneración que tenemos disponibles, ¿sí? Tanto la técnica de aditivos como la técnica de telepatía curativa. En los tejidos duros, los implantes, ¿sí? Pero siempre más allá de lo que nos diga la persona,
vamos a confiar en nuestro método de diagnóstico. Es fundamental eso, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Bye bye.